En los últimos mensajes, tratando el tema del Espíritu Santo, estuvimos viendo los dones del Espíritu y nos hemos enfocado en algunas semanas en aquellos dones que han levantado controversia dentro del pueblo de Dios sobre si son dones que han cesado y ya no están en operación al día de hoy o si lo son. Y de manera particular hemos visto lo referente al don de profecía. Habla Dios revelando profecía a través de su pueblo y demostrábamos en esta ocasión que no, que ya tenemos la palabra de Dios completa y que ya Dios no se nos revela por medio de profecía. Ya Dios no inspira a hombres para traer más de su revelación, sino que tenemos un mensaje completo en su palabra. Veíamos la semana pasada el don de lenguas. Habla Dios al día de hoy a través del don de lenguas. Y demostrábamos que el don de lenguas era una señal para Dios mostrar la indignación hacia el pueblo de Israel por su incredulidad y una manera de introducir a los no judíos a los términos del Evangelio, tal como leemos en el libro de los Hechos. Y es en ese orden de ideas que hoy queremos ver un último don sobre estos dones extraordinarios y nos referimos al don de milagros o sanidad. Aunque son citados de maneras distintas, don de milagros, don de sanidad, yo quisiera englobarlos en uno solo para su tratamiento en la mañana de hoy. Mucha controversia se levanta acerca de este don de sanidad, sobre el asunto de los milagros. Y cuando las personas nos escuchan decir que nosotros no creemos que hoy personas particulares, creyentes particulares, tengan el don de sanar a otros o que Dios sane por medio de ellos, muchos nos acusan de nosotros limitar el poder de Dios, de nosotros no creer en el Dios de los milagros. Y comenzamos aclarando con toda fuerza y a viva voz que creemos en un Dios milagroso. Creemos en un Dios todopoderoso que interviene en el mundo de los hombres con su poder. Nosotros creemos eso. Nosotros no solo creemos que Dios abrió el mar rojo en dos. No solo creemos que Dios hizo todo el mundo con su gran poder. No solo creemos que Él detuvo el sol en Gabaón cuando el pueblo estaba en aquella batalla. Nosotros todavía creemos que Dios interviene en el mundo de los hombres con su poder. Él es soberano y no hay quien detenga su mano ni le pregunte, ¿qué haces? Lo que estamos diciendo es que en cuanto al uso de dones espirituales, los dones tienen un diseño y un propósito. ¿Y cuál era el propósito de los dones milagrosos y de las sanidades? Bueno, la Biblia llama a los milagros en su vocablo señales. No solamente llama a los milagros portentos, maravillas, sino que los llama señales. Y las señales apuntan a algo. Y lo que nosotros vemos en las Escrituras, que eso a lo que apuntaban estos milagros ya se cumplió. Que ya nosotros hemos recibido un mensaje completo, apostólico, fundamentado. Y que lo único que tenemos que hacer es creer al mensaje de las Escrituras. No necesitamos corroborar por milagros para que la gente crea a nuestra revelación, como veremos, porque no recibimos revelación de Dios. Comunicamos la revelación que ya Dios nos dio en su palabra. Y eso hace toda la diferencia del mundo. ¿Sana Dios a las personas? Todo el que se sana es sanado por Dios. Ya sea a través de medicinas o sin ellas. Todo el que se sana es sanado por Dios. Pero tampoco es obligatorio que Dios sane a todo el mundo. Vemos aún desde los tiempos bíblicos que esto no es así. De manera que confesamos que nosotros oramos a Dios por sanidad. Nosotros oramos a Dios para que sane a los enfermos. Nosotros vemos a un Dios misericordioso que se identifica con los sufrimientos y las aflicciones de los hombres. Pero eso no significa que Dios tenga que hacerlo a través de instrumentos humanos.
Eso no significa que Dios está limitado a hacerlo de esta manera. Y es por eso que lo mencionamos como dos temas distintos. A lo que nos estamos refiriendo es a dones, capacidades dadas por el Espíritu de Dios a los hombres. Una de las preguntas que normalmente surgen es, pero ¿y qué si hay un misionero que está trabajando en un lugar donde las personas no han tenido testimonio desde antes del Evangelio? No necesitan allí que vean portentos, no se necesitan allí que vean los milagros. Y a lo que respondemos, hermanos, nosotros tenemos el mensaje más poderoso que cualquier ser humano pueda tener, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Más aún, el Señor Jesucristo nos dice que ni aun que un muerto se levante de entre los muertos, que un muerto se levante y vaya a predicar el Evangelio a otro, ni aun así creerán. El hombre no cree por los milagros. El hombre tiene la Escritura. Por eso que decía el Señor, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. Ese es el mensaje. Tenemos la palabra de Dios y ese es el mensaje que hay que proclamar. Habiendo dicho esto, habiendo aclarado, y sí creemos en el Dios de los milagros, sí creemos en el Dios que sana, vamos a adentrarnos a ver algunos principios que nos ayuden a dilucidar este tema. Ver, en base a la información bíblica, qué declaraciones sí nosotros podemos dar con respecto a eso de las sanidades y de los milagros. Luego mostrar con algunos principios que este es un don que ha cesado. Y luego tener algunas aplicaciones prácticas. Dice en 1 Corintios capítulo 12, que es uno de los capítulos bíblicos que enseña acerca de los dones espirituales, en el versículo 8, 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. La palabra dones aquí, carismata, es algo que es dado por Dios, no es una capacidad que había en el hombre. A diferencia de lo que nosotros encontramos en las listas de los dones en las Escrituras, no se dice que es un don, dice dones. Y los estudiosos se ponen a analizar esta expresión y llegan a diversas conclusiones. Y una de las cosas que se dice al ver esto en términos plurales, dones de sanidades, es que pudiera estar haciendo señalamiento a las personas a través de las cuales Dios hacía estas sanidades, o que podía estar haciéndose el señalamiento de que no era un don en sí mismo como los demás, que estaba limitado a una persona en particular, sino que eran eventos que Dios podía realizar en diferentes momentos. Las opiniones son diversas y variadas. Mi inclinación es que Dios sí utilizaba a personas que hacían estos milagros. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, que básicamente los apóstoles y algunos que estaban ligados a los apóstoles, como Esteban y Felipe, son los que encontramos haciendo milagros y sanidades. No era que los milagros estaban siendo hechos a diestra y a siniestra por todo el mundo. O sea, que había hombres en particular con ciertas capacidades. Y, sin embargo, lo menciona aquí en plural, porque Dios tenía la libertad de tener ciertas manifestaciones, distintas manifestaciones de sanidades conforme a su soberanía. Pero, ¿cómo eran repartidos estos dones? Dice que era por el Espíritu de Dios. Al otro dice en el versículo 10, el hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y algo digno de observar, nosotros nos estamos limitando a estudiar el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidades. Es alrededor de estos dones donde gira la mayor parte de la controversia. Y uno se pregunta por qué no usan otros de los dones también. Y no se pelean por otros de los dones así. Nadie se pelea por el don de repartir con liberalidad. Normalmente nadie pide por ese don. No, yo tengo 3 años orando. No, ellos oran para que Dios les dé el don de lengua, el don de profecía, el don de sanidad. Son cosas, formas humanistas de ver este tema de los dones. Tampoco vemos realmente que sea un don de milagros que se esté siendo
llevado a cabo. Cuando nosotros hablamos de milagros en las Escrituras, estamos hablando de hechos portentosos. Estamos hablando, como veíamos en nuestra clase del libro de los Hechos, esta mañana en la clase de escuela dominical, que un ángel liberó a Pedro de la cárcel. Pedro estaba entre soldados, amarrado con cadenas, con guardas enfrente de las puertas, y había varias puertas que cruzar. Y Dios lo sacó de allí. El mismo Pedro creía que estaba viendo una visión. Eso es un milagro. En el día de hoy se limita a hablar de este tema para hablar de sanidades meramente. Pero ¿por qué nos reclaman hacer que se hagan muchísimos otros portentos? No, se puede manipular, se puede jugar con el aspecto de la sanidad. En el versículo 28 vuelve y se menciona el tema. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y una vez más, ahí el texto en el original no dice los que sanan, sino luego milagros, sanidades en plural, eso es lo que dice el texto. Luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículos 29 al 31. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y hablando de dones mejores, él resalta el don de profecía de manera particular porque era un instrumento de edificación para el pueblo de Dios, que no son el tipo de don que la gente quiere hoy manifestar. Bien, de manera que ciertamente era un don bíblico. El don de sanidad, el don de milagros, son dones bíblicos que existieron en la iglesia primitiva y que Dios utilizó para poner los cimientos, el fundamento del Evangelio. Pero es bueno que tengamos algunos principios en mente a la hora de nosotros analizar este tema. Si enfocamos este tema de una manera puramente humanista, nosotros podemos terminar poniendo al hombre en el centro de la historia y no a Dios. Es Dios quien está en el centro. Es Dios el soberano y Él hace su voluntad en el mundo de los hombres. Y una primera verdad que es necesario que nosotros comprendamos es que la enfermedad y la muerte son resultados de la caída del hombre en el pecado y que no serán eliminados sino hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La enfermedad y la muerte son resultados de la caída del hombre en el pecado. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la idea del texto es, muriendo morirás. Empezarás a morir desde el instante mismo en que tú desobedezcas ese mandato. Y así ocurrió. Adán no murió físicamente ese día, pero él empezó a morir. Murió espiritualmente, sufrió separación de Dios, fue expulsado del huerto de Edén, pero ya él comenzó a morir. Y en el capítulo 3 encontramos las consecuencias del pecado. Dice que Dios le dijo al hombre en Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta ese momento, el dolor no era parte de la experiencia del hombre. Pero dice, ahora sí habrá dolor para ti. Y dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cada pinchazo que tú te des con algún árbol, alguna planta, recuerda que eso es consecuencia del pecado. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Eso es consecuencia del pecado. Y desde aquel entonces, el hombre enferma, y seguirá enfermándose, y morirá. Aún los santos de Dios mueren. Aún desde el mismo libro de Génesis, lo que vemos es a los patriarcas,
aún aquellos que eran patriarcas piadosos, muriendo, enfermando y muriendo. La muerte es parte de la vida del hombre en esta tierra después de la caída en el pecado. La enfermedad es parte de la caída en el pecado. De manera que debemos tener una perspectiva de la enfermedad y de la muerte que sea bíblica. Que sea bíblica. No detrás de cada enfermedad no hay un demonio. Muchas veces detrás de las enfermedades está la mano misericordiosa de Dios, que ha salvado almas a través del quebrantamiento espiritual que una enfermedad puede producir. ¿Cómo solo Dios puede tener un plan tan magnífico y maravilloso? Pero eso habla de la terquedad del hombre. Que Dios tenga a veces que enfermarnos para humillarnos. ¡Qué duros somos! ¡Qué duros somos! No damos el brazo a torcer hasta que Dios nos muestra que somos polvo y que no tenemos control y dominio de todas las cosas en este mundo. En segundo lugar, hermanos, hablando de la soberanía de Dios, Dios es soberano en cuanto a quién escoge sanar y a quién escoge no sanar. Dios es soberano en cuanto a quién Dios escoge sanar y a quién Dios escoge no sanar. En Lucas capítulo 4 hay un pasaje interesante. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, en el versículo 24, Lucas 4, 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Oigan lo que Cristo está diciendo. ¿Cuánta necesidad había? Había una gran hambre. Es el mismo Elías, que vamos a decir que con un don de milagros, ora y por 3 años deja de llover. ¿Qué produce esto? Un gran hambre en la tierra. Esa mujer viuda no tenía que comer. ¿Era acaso esa la única mujer que debía estar pasando por situación difícil? No. Dice el Señor Jesucristo, ¿habían más viudas? Eso no era la única viuda. ¿Y a quién fue Elías? A la viuda de Sarepta. Dios soberanamente envió a Elías a donde esa mujer y no a las demás. También dice allí mismo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Ven el punto? ¿Cuál es el punto de vista humanista de este tema de las sanidades? No debe haber ningún enfermo. Las enfermedades son demonios. Eso es por el pecado, eso hay que eliminarlo. Y Cristo está diciendo, no, pero miren, aquí hay varios casos. El caso de Naamán el sirio. Había muchísimos leprosos en Israel. ¿Por qué Dios nada más quiso mandar a Eliseo a través de ese milagro para sanar a Naamán? Dios es soberano. Y Dios tenía propósitos en esos milagros. Nosotros encontramos en las Escrituras que los milagros no estaban ocurriendo todos los días. La primera vez que nosotros nos encontramos con los milagros es en la primera gran época revelatoria de todas las Escrituras. El profeta Moisés. Moisés, el autor de los primeros 5 libros de las Escrituras. Para corroborar que Dios había mandado a Moisés, Dios dio poder a Moisés. Y le dijo, mira, yo voy a darte varias pruebas de que yo te estoy mandando a ti. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Esa misma cosa, ve y hazlo delante del pueblo, para que vean que yo te mandé. ¿Cuál es el punto aquí? Hay una relación entre los milagros y las sanidades y la palabra de Dios. Siempre hay una relación entre los milagros, las sanidades y la palabra de Dios, el Evangelio. Siempre. De una manera u otra. Hay un propósito. ¿Cuál es la siguiente gran etapa en las Escrituras cuando ocurren estos milagros? Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Los líderes de la escuela de los profetas. Corroborando el mensaje divino en medio del pueblo.
porque los portentos no tenían un fin en sí mismo. El punto no era dejar a la gente boquiabierta. ¡Ah! El punto era apuntar a las personas a Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. Pero, ¿qué nosotros vemos en el día de hoy? Que la gente quiere llamar la atención. No es a un mensaje del Evangelio. A veces ni se predica el mensaje del Evangelio. A veces se predica en contra de la verdad del Evangelio. Se les quiere enfatizar los portentos, las maravillas, las cosas extraordinarias. De manera que en momentos cuando habían personas con habilidades milagrosas, Dios escogía a quién sanar y a quién no. De manera que ese concepto moderno de exigir la sanidad, demandar la sanidad, no es un concepto bíblico. Las personas hoy que dicen, demanda, exige de Dios, reclama, como si nosotros tuviéramos que reclamar nuestro derecho a Dios de estar en salud. Hermanos, a Dios le vamos a reclamar que Él tiene que tenerme en salud. No es más una súplica y un ruego por su misericordia. Es lo que vemos en las Escrituras. Un ciego, Jesús, hijo de David, ¿qué le decía a él? Te ordeno que me sanes. No, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Muy diferente a lo que se ve hoy en día. Otro principio que encontramos es que Dios sana a personas de enfermedades en todas las épocas. ¿Quién es el que sana? Dios es el que sana. Dios es quien sana a personas de enfermedades en todas las épocas. Por eso Dios está involucrado en cada sanación. No, esas fueron las medicinas. No, Dios usó las medicinas. Bueno, Dios es tan bueno que Dios le ha dado al hombre la capacidad de investigar y de descubrir qué cosas de la naturaleza sirven para curar al hombre de diferentes asuntos. Dios es que da esa capacidad. Pero no solo eso, Dios es que hace que esas cosas funcionen. Dios es que hace que estas cosas realmente cumplan ese cometido. Por eso, a Dios debemos darle la gloria cada vez que nos sanamos. Pero a veces nosotros somos ingratos, porque solamente nos acordamos de Dios cuando nos sanamos. Y cuando nos enfermamos decimos, la verdad que yo ahora aprecio lo que es estar en salud. El mantenernos en salud también es una obra divina. Él es el que nos sostiene en salud. Es el que nos mantiene en salud. Él es quien no solo nos da medicina, sino los alimentos que nos sostienen. Él es que hace que esos alimentos funcionen de tal manera que tengamos los nutrientes y todos los elementos que nos permitirán estar bien. O sea que cuando tú estés bien, amanezcas bien, no lo asumas. Dale la gloria a Dios. Cuando te enfermes y te sanes, dale la gloria a Dios, porque sanaste por Él. No importa que hayas tomado medicina. Dios usa medicina porque Dios puede sanar de manera inmediata e inmediata conforme a su voluntad. Con médicos o sin médicos. Es esa lo que yo a veces llamo una especie de humildad en Dios. Porque si nosotros pensamos las cosas a manera de hombres, nos gusta que la gente sepa lo que hacemos. Si no tuviéramos buscado una manera, si tuviéramos el poder de sanar a la gente, que sepa que no le den la gloria a otro. Nosotros diríamos, bueno, para que se sepa que no le den la gloria al médico y que fui yo que la hice. Y hay veces que Dios lo hace así. Hay veces que Dios lleva a los médicos a no poder hacer nada más. No, ya ahí no podemos hacer nada más. Y hasta los mismos médicos dicen, órenle a Dios. Pero ustedes saben la cantidad de veces que Dios usa a los médicos y esos médicos le roban la gloria a Dios. Y los hombres le dan la gloria a los hombres. Y es Dios utilizando medios para hacer bien a los hombres. Cuarto principio. De hecho, hablando de este tema, no siempre las medicinas cumplen su cometido. Dos personas toman la misma medicina y en uno hace efecto y en otro no. Dios es soberano. Dios es soberano.
En cuarto lugar, cuatro principios. En las Escrituras, la sanidad física a menudo es una metáfora para la sanidad espiritual. En las Escrituras, la sanidad física a menudo es una metáfora para la sanidad espiritual. En ese sentido, hay pasajes que hacen referencia a sanidad espiritual que a veces son tomados como garantías para la sanidad física. Y hay una confusión. Por ejemplo, ¿de qué está hablando Isaías 53? En el versículo 4. Cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De qué está hablando? ¿De cuál es el tema de Isaías 53? El tema de Isaías 53 es la obra expiatoria del Señor Jesucristo, a través de la cual Él carga con los pecados de su pueblo y perdona nuestras transgresiones e iniquidades. Pero, pastor, ese texto es citado en Mateo capítulo 8, en el contexto de la sanidad que Cristo hacía y llevaba a cabo en medio del pueblo de Israel. Sí, es cierto. Pero eso no está diciendo que aquí en Isaías 53 nosotros tenemos una promesa de que por cuanto Cristo cargó con esas enfermedades, ahora nosotros podemos reclamar salud física. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, solamente tenemos que hacer este ejercicio de comparación. Si el perdón de nuestros pecados es equiparado aquí a la sanidad física, si interpretamos Isaías 53 de esa forma, que interpretamos el perdón de pecados como podemos interpretar la sanidad física, entonces nosotros estamos en serios problemas espirituales. ¿Por qué? Porque Dios no sana a todo el mundo, ni siquiera a todos los suyos. Si Cristo cargó con la enfermedad, ¿por qué me enfermo? Entonces esa obra es inconclusa, esa obra es imperfecta. Y si así fue que cargó con mis pecados, ¿cómo sé yo cuáles de los pecados se quedaron sin perdonar y sin haber hecho expiación? Isaías 53 no está hablando de enfermedad física. Isaías 53 es citado en Mateo capítulo 8 en el contexto del ministerio mesiánico de Jesucristo para demostrar que Jesús es el Mesías. No para demostrar que ahora además podemos demandar sanidad en Cristo. Está citando el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento para decir, he aquí Jesús es el Mesías. O sea que sí podemos estar tranquilos. Cuando en Isaías 53 dice que Cristo cargó con nuestro pecado, hermanos, fue porque cargó con todos y cada uno de ellos y perdonó eficazmente todos nuestros pecados. Pero no así con las enfermedades. Todavía nos enfermamos. No así con las enfermedades. Es un texto como el de Salmo 147:3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No tomamos ese texto para decir que Dios hace una operación de corazón abierto y que nos pone una venda en el corazón. Sabemos que es un lenguaje físico para ilustrar una verdad espiritual. Eso es lo que se usa. Y muchas sanidades en el Nuevo Testamento, Dios las utilizaba para hablar de una sanidad espiritual. Por ejemplo, cuando Cristo sanaba a un leproso, hay un mensaje para nosotros. Y es que nuestro pecado nos hace tan inmundos como eran los leprosos ante los ojos del pueblo de Israel. El pecado de nuestro corazón, con el que nacemos de fábrica en este mundo, nos hace sucios e indignos en la presencia de Dios. Y esas sanidades eran ilustraciones de la necesidad espiritual que tenía el hombre. Y así con los demás milagros. Quinto principio. La muerte y resurrección de Cristo ha asegurado la liberación de nuestros cuerpos de la maldición de la enfermedad y de la muerte. La muerte y resurrección de Cristo ha asegurado la liberación de nuestros cuerpos de la maldición de la enfermedad y de la muerte. La historia de la redención no terminará con nosotros enfermos todavía. No.
La historia de la redención no termina con Dios obrando solamente en nuestras almas. La historia de la redención termina con Dios transformando nuestros cuerpos y transformándolos al cuerpo, a la semejanza de la gloria del cuerpo de Jesucristo. Que es lo que dice primero Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el tema que Pablo está tratando en 1 Corintios capítulo 15? La resurrección del cuerpo de los cristianos. La redención no está concluida hasta que nuestros cuerpos resuciten en gloria. Dios ha incluido a nuestros cuerpos en nuestra salvación. No terminaremos enfermos, ni con capacidades de enfermarnos. Estaremos en salud eternamente y para siempre. Por eso es un aliento leer en las Escrituras que en el cielo no habrá clamor ni dolor, que no habrá lágrima, no habrá dolor. Cuando uno habla con las personas de edad, que cada día es contando cuántas cosas que le duelen. Hoy nada más me duelen 3. ¿Cuántas dolamas? Queridos hermanos de edad, viene el día cuando la experiencia del dolor ya no será parte de tu existencia. ¡Qué glorioso será ese día! Y aún otros de no tanta edad, que sufren de enfermedades que causan dolores. Artritis, fibromialgias, jaquecas frecuentes, migrañas, desaparecerán. Nuestro cuerpo será redimido también. Dios también está interesado en nuestros cuerpos. Pero no es ahora que lo exigimos. Él no nos da eso como una promesa futura. Y en sexto lugar, hermano, hablando del tema de los milagros y de lo que Dios hace, puede hacer, todo lo que ocurre en este mundo, en un sentido, es una obra de Dios. Todo lo que ocurre en este mundo, en un sentido, es una obra de Dios. ¿A qué me refiero? Que Dios no tenemos que ver a Dios obrando en lo inusual para decir, ahí estuvo Dios. No, hay que aprender a ver a Dios también en lo usual, en lo común y corriente. O sea, Dios nos habla de tal manera en las Escrituras que Él quiere que veamos a Dios en un hermoso atardecer, en una flor, en un animal. Cuando Dios está poniendo a Job en cintura, Dios le dijo en otras palabras a Job, amárrate los pantalones, porque te tengo varias preguntas que hacerte. Y cuando puso a Job en cintura, le empezó a preguntar lo siguiente. Oigan qué examen este. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Entonces, cuando baja un rayo, oiga la pregunta que Dios le hace a Job. Job, yo quiero que tú me preguntes, ¿qué es lo que determina el curso que ese rayo va a tomar? No, que no es así. Es así y así. Y dice, ¿quién es que determina eso, Job? Dios le está diciendo a Job, soy yo. Soy yo el que lo determina eso, Job. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre. Dios dice, yo hago que llueva donde no hay gente. Para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar en la tierra hierba. ¿Quién es la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Oiga, qué pregunta. ¿Y de qué vientre salió el hielo, Job? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Sigue diciendo, yo estoy leyendo de Job 38. ¿Cazarás tu presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en las guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Job, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez?
Hoy sabes el tiempo cuando han de parir. Dice, sus hijos se fortalecen, crecen en el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Todas esas cosas pasan delante de nuestros ojos. No son extraordinarias, no son inusuales. Y Dios dice, soy yo que las hago. Yo soy el que hago que llueva. Dios está en todas las obras, a todo nuestro alrededor. Pero el hombre tiene un afán por lo milagroso. Por eso los judíos que querían señales. Haz señal, si no, no creemos en ti. Y le decía, señal no le será dada. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? Job, contesta. Debemos aprender a ver la vida con los ojos de Dios. Tener una perspectiva teocéntrica y no antropocéntrica del mundo. Al uno estudiar y analizar los principios bíblicos con respecto a los milagros entonces, con respecto a las sanidades que uno ve en las Escrituras, hay una diferencia notoria con las cosas que uno ve que ocurren el día de hoy, que se enseñan en la televisión, que se escriben en los libros y que se hacen en las campañas. Por un lado, las sanidades que nosotros vemos en las Escrituras eran sanaciones instantáneas. No había que estar viendo y hablando a todo volumen. ¡Cree! Te lo reprendo. No hay que decir tanto de esas cosas. No es por la velocidad con que digamos las palabras, ni por la cantidad de veces que lo repitamos, ni por el volumen que lo digamos. No por eso una persona iba a sanar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Punto, se acabó. No era que él empezó a caminar medio raro. Dice que se ponía a brincar inmediatamente y a dar gloria a Dios. Eran curaciones instantáneas. No dependía de la fe de la persona a la que se le estaba haciendo el milagro. En la Biblia vemos que se le hacían milagros a incrédulos. Porque el poder es de Dios. El poder es de Dios. Y las sanidades eran permanentes. La persona no volvía para atrás. La persona quedaba sana. También sanaban enfermedades que no eran internas. Porque hoy una de las cosas que se hacen es, aquí hay alguien que tiene un dolor en un riñón. Y de seguro hay alguien que siente algo que le tiene que doler. Y que nadie puede comprobar. No era algo claro. Este individuo es cojo de nacimiento. Todo el mundo lo había visto en la puerta pidiendo. Y cuando Pedro viene y lo sane, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Todo el mundo después vio al mismo que había visto toda la vida, arrastrándose porque no podía caminar, ahora caminando. Era claro, obvio y evidente. Y podían sanar a cualquiera. Ellos no eran selectivos. Ellos no tenían que preparar una audiencia. No importa las condiciones en las que estuvieran las personas. A veces esas sanidades ni siquiera eran solicitadas. No era que habrían personas condicionadas con anhelo de ser sanos y que por eso en un estado de euforia y con un ambiente preparado la gente empieza a sentirse de cierta manera. No. Este cojo que estaba allí desde nacimiento no le pidió a Pedro otra cosa que dinero. Él estaba esperando que le dieran dinero. De hecho, cuando Pedro le dijo, mírame a los ojos, dice la Escritura que él miró pensando que era que le iban a dar algo. Y Dios le sorprendió. Le dijo, no, yo te estoy dando otra cosa. Sin solicitar. Son sanidades que se hacían. Y así, hermanos, las diferencias de lo que ocurre en el día de hoy con lo que nosotros vemos en las Escrituras son increíbles. Es más, hoy en día una de las cosas que se ligan son las actuaciones de estos milagreros con la solicitud de dinero. Se pide dinero. Y hoy ese tipo de ministerio que pare de sufrir y todas esas cosas, engañando a las personas.
solicitando dinero para vender pañitos y aceites y cosas semejantes, engañando a las personas, a los incautos. Esa sanidad no la vendían los apóstoles, porque eran solamente evidencias del poder del Evangelio de Jesucristo y de que Cristo es el Señor. Es el Evangelio de Juan que dice claramente que Jesús hacía estos portentos y señales e hizo otras cosas que no estaban registradas en el Evangelio para que creyeran que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el fin. Ese es el fin principal de los milagros. No enriquecer a una persona para que viva en un palacio. Pero nosotros sabemos que las personas son muy fetichistas y a veces le tienen miedo a las cosas que suenan a espiritualidad. Yo recuerdo que una vez me mandaron por correo un hilito sagrado. Y con el hilito sagrado una carta. Y que yo tenía que hacer que tal cosa. Pero que no me atreviera a botar el hilito. Para que no me cayera algo malo. Yo lo boté hace años. Pero la gente le tiene miedo, el pavor a esas cosas. Y el aceitico y las cosas. No, hermanos. No. Eso es otra cosa lo que nosotros vemos en las Escrituras. En la Biblia vemos un propósito, hermano. Un propósito por el cual los milagros se llevaban a cabo. Yo les decía del caso de Moisés. Les decía del caso de Elías. Pero ahí está el caso de Jesucristo también. En Juan capítulo 10, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál era el propósito, dice Cristo, de las señales que yo estaba haciendo? Que creyeran en el Padre. Que pusieran su fe en el Señor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el hombre pone por encima la sanidad física que la sanidad espiritual. Hermanos, eso es una tergiversación de los valores divinos. Cristo no vino a hacernos sentir bien físicamente, aunque hizo sentir a muchos bien. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar al hombre de una condenación eterna en el pecado. Y son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Por eso nosotros vemos en las Escrituras a hijos de Dios amados que morían por sus enfermedades. Y otros a quienes Dios no protegió de la muerte. Hoy estudiábamos en la clase cómo Herodes mandó a matar a Jacobo. Mató al apóstol Jacobo. Dios no le dio un don de milagros a Jacobo para deslumbrarle con un brillo santo que impidiera que la espada le cortara la cabeza. Jacobo murió. Y estaban por arrancarle la cabeza a Pedro. Y Pedro en la cárcel no dijo, olvídense, él estaba durmiendo, tranquilo, descansando en las manos de su Padre Celestial. Y un ángel vino y le libró. No fue que él encegueció a las personas y le hizo esto, aquello. No. Ellos eran apóstoles del Evangelio de salvación, por el cual Cristo perdona pecados a los hombres. Porque si no hay ese perdón, los hombres se condenarán eternamente en el infierno. Y la premura por eso es muchísimo más grande que el repartir a los hombres mera sanidad física. Tan valiosa como lo es, nunca tan valiosa como la salvación eterna. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, nos establece una vez más el propósito y el fin de estas obras y estos portentos. Cuando dice allí, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Observen de paso que es según la voluntad del Espíritu Santo, no es según la voluntad del que quiere. Y que cuando yo quiero las cosas se hacen. No. ¿Para qué servían estos prodigios? ¿Para qué servían estas maravillas? Para confirmar el mensaje.
para confirmar el mensaje. Ese era su propósito. Dios no hace milagros para satisfacer la curiosidad de los incrédulos. Ese no es el fin. No, porque si tú no me muestras algo, yo no creo. Bueno, Moisés, los profetas tienen, si no. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo cuando hacía estos milagros? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando hacían estos milagros? Hermanos, el punto importante es este. Cristo vino al mundo y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Estas obras eran una evidencia de que los poderes del siglo venidero, como dice la Escritura, estaban adentrándose a nuestro mundo. Y sus señales confirmaban esto. Las señales de los apóstoles confirmaban que el Espíritu Santo había descendido sobre la tierra, que Dios estaba levantando a un pueblo poderoso. Solo por el poder y la voluntad del Espíritu de Dios. Por eso cuando Él hacía un milagro, como por ejemplo, reprender a los vientos y el mar, y el mar se quedaba tranquilito. Dice que los hombres se maravillaban diciendo, ¿y qué hombre es este que aún el mar y los vientos lo obedecen? Ahora el punto era dejarlos así como, ¡wow! ¡Ay, ya! No, eso no era el propósito. El propósito era que las personas creyeran y se convirtieran. Confiaran en Jesucristo. Y no sanó a 2 o 3 allí en presencia de algunos cuantos. No, toda una región a veces era sanada con ese poder. Para llamar la atención a su ministerio evangelístico. Los milagros en el libro de los Hechos, ¿quiénes los hacían? Los apóstoles. O por seguidores de los apóstoles como Esteban, como Felipe. Y las personas quedaban realmente sanas. ¿Qué diferencia? Pero algo que no quería dejar de mencionar. Es que al llegar nosotros al final de las epístolas de Pablo, a las últimas que él escribió, las epístolas pastorales, nos encontramos con datos interesantes. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, le dice él a Timoteo, Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Yo me imagino que para las personas que demandan sanidad y están exigiendo sanidad, este versículo debe ser una vergüenza. Porque aquí está diciendo que Timoteo tenía frecuentes enfermedades. No era eso porque él era una persona de poca fe. No era eso porque a él le faltaba realmente confiar en el poder de Dios. No era por causa de sus pecados. Tenía una salud mala. Era enfermizo. Y Pablo no le mandaba pañitos, ni le mandaba hilitos mágicos. Se toma vino, ya deja de beber el agua, porque el vino se usaba medicinalmente para esos casos. Y como tenía ese efecto, dice, úsalo. Oye, Pablo, es una vergüenza, ¿no? De una palabra para que sane especial, una oración especial. No, porque ya precisamente estos dones iban siendo removidos. También en 2 Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Sencillamente que los dones no estaban para ser usados de esa forma. Y ya esos dones estaban cesando. Y él dejó a Trófimo enfermo. En Filipenses capítulo 2 encontramos a Epafrodito, un siervo tan querido para Pablo. Dice que enfermó casi hasta morir. Y le rogó al Señor. Y el Señor dice que tuvo misericordia de Epafrodito y de mí al sanarlo. Dios tuvo misericordia de mí y lo sanó. Enfermó casi hasta morir. De manera que enfermarnos no es algo contradictorio a la realidad de lo que nosotros tenemos que vivir, hermano. Y así pudiéramos avanzar con este tema. Más y más y más. El diablo es un falsificador de las cosas de Dios. Lo ha hecho en el pasado, desde Moisés mismo, y lo sigue haciendo hasta nuestros días. ¿Ustedes recuerdan cómo los magos de Faraón enfrentaron a Moisés y repetían algunas de las cosas que Moisés hacía? El diablo seguirá confundiendo a las personas. Seguirá falsificando la realidad del Evangelio de Cristo para que las personas no crean. Y no debemos subestimar estas cosas. Y a modo de aplicación, no subestimemos las presuposiciones falsas.
No subestimemos las presuposiciones falsas, porque traen consecuencias serias. Un falso maestro enseña una cosa por allí y no se da algo sin consecuencias. Va a afectar al pueblo de Dios. Va a afectar las almas de los hombres. Por eso cuando ocurre una enfermedad en medio de cierto seno de una familia que dice, no, nosotros no llevamos a nuestra gente al médico, porque eso es incredulidad. Eso es una presuposición falsa que está trayendo consecuencias serias. O cuando hay un grupo religioso que dice, no, nosotros no hacemos transfusión de sangre. Las falsas presuposiciones tienen consecuencias. No, Dios no está en contra del uso de los medios para poder sanar y curar. Dios no está en contra de esas cosas. Por eso Pablo le dio esa recomendación a Timoteo. El mismo Cristo reconoce a los médicos cuando dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos tienen necesidad de médicos, está diciendo. Ya sea para mantener la salud o para recuperar mi salud, el uso de medios no está prohibido en la palabra de Dios. El uso de medios no está prohibido en la palabra de Dios. Dios proveyó al pueblo en el desierto agua y maná. Dios pudo haberlos obtenido sin agua ni maná, sí, pero les dio agua y maná. Tenían que bebérsela, si no se la bebían, se morían. No es falta de fe. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Enfermas, busca a Dios en tus aflicciones. Busca a Dios en tus aflicciones. Busquemos a Dios. Clamemos a Dios. Supliquemos a Dios. Pero no exijamos a Dios. Roguemos a Dios. Si hay un problema espiritual, podemos buscar a un pastor. Pero no debemos dejar de buscar a Dios. Por el hecho de que busquemos a un pastor, no debemos dejar de clamar a Dios. Lo mismo con la medicina. Por el hecho de que tú buscas a un médico, no dejes de clamar a Dios. No dejes de clamar a Dios. Hay oraciones especiales en casos severos de enfermedad, como reconoce Santiago capítulo 5 versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Usa el medio, el aceite, que era un medio curativo de aquel entonces, pero hacen una oración especial por el enfermo. En casos extremos de enfermedad, busca oración especial. Pero finalmente, quería terminar con esta nota. Cultivemos nuestra fe en el Dios de los milagros. Cultivemos nuestra fe en el Dios de los milagros. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Dice la Escritura que para Dios nada es imposible. Cuando nosotros nos encontramos con un caso difícil para los médicos, humanamente hablando, he ahí una buena oportunidad para nosotros ponernos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Dios es amor, lo demostró con su Hijo enviándolo a morir en la cruz del Calvario. Dios es sabio, Él sabe lo que mejor conviene, cuál es el mejor plan para traer mayor gloria a su nombre y dar las mayores oportunidades para la diseminación de su Evangelio. Y ni tu confort ni el mío serán un obstáculo para que Dios lleve a cabo sus planes. Dios quiso enfermar a Job para enseñarte a ti y a mí una lección hoy en el día de hoy. Pero Job tuvo que sufrir esa enfermedad en carne propia. Job tuvo que perder a su familia en carne propia. Job tuvo que pasar un tiesto en su piel porque la había perdido, estaba enfermo. Para Dios traer lecciones espirituales perennes al pueblo de Dios por años y años. Que Dios tenga que usarnos para glorificar su nombre. Si es así, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero el hombre no es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Unos moriremos más jóvenes, otros más viejos. Dios lo determinará conforme a su santa y bendita voluntad. Pero ¿saben qué? Hermanos, no somos de aquí. Somos de la eternidad. Y el reino de los cielos buscamos. Y aquí queremos que Dios nos use. Y que sea como nosotros cantábamos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y que a Dios, solamente a Él, sea la gloria. Pero no seamos incrédulos. Nosotros tenemos estos casos con los que estamos lidiando en estos días. Son buenas oportunidades para ejercitar nuestra fe.
Hermanos, no oremos como derrotados. No oremos como derrotados. Vamos a orar como creyentes. Y aunque nosotros digamos, Señor, no nuestra voluntad, sino la tuya, tenemos que pedirle a Dios, Señor, aumenta mi fe. Quiero confiar en tu gran poder. Y nosotros te suplicamos por tu misericordia. Sana, oh Dios, por tu misericordia. Y haznos bien. Porque teniendo misericordia de nuestros hermanos, está teniendo misericordia aún de nosotros mismos. Sana, oh Dios. Sana, oh Dios, porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los piadosos sobre la tierra. Señor, no te nos lleves más piadosos. Déjanos aquí por mucho tiempo porque los necesitamos. Somos pocos. Que no seamos menos. Queremos seguir nosotros multiplicando, oh Dios, tu evangelio en medio de la tierra. Pero ¿saben qué también, hermanos? Cuando Dios se llevó a Jacobo, Dios levantó a un ejército como él para llevar a cabo sus planes. Y así como Dios se llevó a Aris Khan de Pakistán, está levantando a todo un ejército para que siga proclamando el glorioso evangelio de la salvación de Cristo Jesús. Mi hermano, ¿qué lugar tú tienes en esa expansión? ¿Qué lugar tengo yo? Qué privilegio es ser parte del ejército de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé fe para honrar al Dios poderoso al cual servimos. Oremos. Padre, he aquí que estamos en tus manos. Te damos las gracias por tu palabra. Cuánta confusión en nuestros días. Cuánta confusión. Cuántas personas obsesionadas con lo que no es. Oh Dios, trae una obsesión por tu evangelio. Confiar en tu poder y en la palabra de tu poder para seguir proclamando a Jesucristo y traer no solo sanidad física, Señor, por medio de la oración, sino sobre todas las cosas sanidad espiritual. Pero Padre, nosotros también te queremos pedir que nos ayudes a tener fe, para que cuando tengamos que orarte a ti por esa sanidad física, aunque no existan hombres dones que la impartan, Padre, que nosotros en oración movamos al cielo a derramar misericordia sobre tantos hombres y mujeres que la necesitan. Sana a nuestros hermanos enfermos, Señor. Te rogamos que manifiestes y despliegues tu poder. Nuestro compromiso es con honrarte a ti, Señor. Perdona nuestros pecados como cuando te hemos representado mal, cuando te hemos representado como un Dios pequeño y endeble, como un Dios desinteresado. Ayúdanos, Señor, a representarte correctamente. Pero también ayúdanos, Señor, a reconocer tu soberanía y a reconocer las oportunidades que tú nos das para servirte y honrarte. Oh Dios bendito, concédenos años fructíferos en nuestra congregación, en las que todos, como un solo cuerpo, nos gastemos para servir a nuestro amado Salvador. Alabamos tu nombre. Queremos llegar a aquel día para alabarte ya sin pecado. Sigue con nosotros en el día de hoy. Exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.